Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, vamos a continuar con derivadas. En esta ocasión vamos a ver derivadas por tabla. Vamos a derivar usando tablas de derivadas y vamos a ver algunas propiedades de la derivada. Entonces, eh, esta tabla se puede ir ampliando a medida que vayan apareciendo distintas funciones, pero básicamente vamos a tener la función y la derivada de esa función, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un número, una constante cualquiera, llamémoslo, llamémoslo K, la derivada de ese número, de esa constante, ¿no? Un número que no tiene X, digamos, la derivada es cero, ¿sí? La derivada de X es uno, ¿sí? La derivada de X a la N, si es una potencia, si X está elevado a un número, cuando derivemos eso, va a ser n por x a la n menos 1. Si ustedes observan acá, la potencia pasa adelante multiplicando y se le resta 1. ¿Sí? Esa sería la derivada de una potencia. ¿Qué más? Tenemos la derivada del seno de x, que es coseno de x. La derivada de coseno de x es menos seno de x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Puede aparecer la derivada de la raíz cuadrada de x, que es 1 sobre 2 raíz de x. La derivada de e a la x, que es e a la x, es lo mismo, ¿sí? Y creo que no me estoy olvidando de ninguna, de las más comunes, ¿no? De las más usuales. Tangente de x. Tangente de x es 1 sobre coseno cuadrado de x. Entonces, cuando tengamos que derivar, vamos a usar esta tabla de derivada. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos de cómo derivar, ¿sí? Esto vamos a recuadrarlo acá. Esta tabla la pueden tener copiada en su carpeta, ¿sí? Porque a medida que vayan resolviendo los ejercicios, van a necesitar, ¿sí? De la tabla de derivadas. Así que vamos a tratar de dividir acá, más o menos prolijo esto. Bueno, también hay algunas propiedades que vamos a tener en cuenta. Cuando, cuando dos funciones están sumadas, ¿cómo se deriva? Cuando están multiplicadas, ¿sí? Bueno, ahí quedó el cuadro este. Entonces, tenemos algunas propiedades. Las propiedades van a ser las siguientes. Supongamos, tenemos la derivada y tenemos que derivar dos funciones que están sumadas, ¿sí? F de x más g de x, ¿sí? ¿Cómo se va a derivar eso? Va a ser la derivada de f de x más la derivada de g de x, ¿sí? ¿Sí? Se deriva con la suma, ¿sí? Si es una resta, es lo mismo, se pone menos, ¿sí? Si tenemos la derivada de una constante por una función, supongamos k por f de x, un número y una función, ¿sí? Para derivar eso, se pone la constante por y la función derivada. Ya vamos a ver ejemplos de esto que estoy hablando acá, ¿no? La derivada de una multiplicación, ¿sí? Supongamos que tenemos f de x por g de x. Para derivar esto es la derivada de la primera por el segundo sin derivar, más, esto vamos a correr un poquito, ahí, más, ahora el primero sin derivar por el segundo derivado. Esta es la fórmula para derivar si hay una multiplicación. Si hay una división, supongamos que tenemos f de x
dividido g de x es el de arriba derivado, f derivado, muy parecido a las multiplicaciones. El de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado. Fíjense que todo lo que tienen tilde es porque están derivados, ¿sí? Este tiene tilde, este no, este tiene tilde, está derivado, ¿sí? Esto es dividido el de abajo, la función de abajo al cuadrado. Y nos quedaría, si no me olvido de ninguna, nos quedaría la derivada de una función dentro de otra. Supongamos que tenemos f de x y dentro de esa función hay otra función más, ¿sí? G de x, f y g. Esto es f derivado por g derivado, la multiplicación de las dos, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que tenemos que, vamos a hacerlo acá al costado, supongamos que tenemos que derivar, vamos a poner primer ejemplo, f de x, una función, y esta función es coseno de x más logaritmo natural de x. Es una suma. Entonces, si tengo que derivar esto, tengo que aplicar la propiedad de la suma, que es esta que está acá. Suma o resta, ¿no? Que es el primero derivado más el segundo derivado. Es este derivado más el logaritmo derivado. Entonces, coseno derivado, lo busco en la tabla, coseno menos seno, y logaritmo derivado, ven, faltaba faltaba, siempre hay algo para agregar, logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x, ¿sí? Faltaba el logaritmo, bueno, pueden seguir apareciendo funciones, ¿sí? Y vamos a ir agregando a esta tabla. Entonces, la del coseno es menos seno y el logaritmo 1 sobre x, entonces me va a quedar, tengo que sumar las dos, ¿no? Las dos derivadas. Entonces, coseno dijimos que es menos, aunque quedó azul, menos seno de x, más, y la del logaritmo 1 sobre x. Ahí ya están los dos derivados, las dos funciones derivadas. Supongamos otro ejemplo, no sé, que parezca una multiplicación, supongamos. Vamos a poner x a la quinta por, no sé, raíz cuadrada de x. ¿Sí? Y ya que está, le ponemos una suma acá, más 2x cubo. Entonces, acá hay que separar un término, hay que tener cuidado acá. Este es un término, hasta acá, y este es otro término. Entonces, el primer término hay una multiplicación. Y la multiplicación me tengo que guiar con esta fórmula, ¿sí? Es el primero derivado, el segundo sin derivar, más el primero sin derivar y el segundo derivado. Tengo que guiar con esto. En este caso, acá tenemos x quinta y raíz de x, una multiplicación. X quinta va a ser f de x y raíz va a ser g de x, ¿sí? Entonces tengo que seguirme con esto. Entonces, a ver si puedo, para que aparezca todo ahí, vamos con la derivada. Entonces me va a quedar la derivada. Voy con la multiplicación primero. La multiplicación dice que el primero va derivado, esto va derivado. Y es la potencia derivada, habíamos dicho que x a la n, derivado, la n pasa adelante y a la potencia se le resta 1. Sería n por x a la n menos 1. Y esto sería el 5 pasa adelante y la x me queda a la cuarta. Pasó el 5 adelante y este le restamos 1, me quedó 4. El primero ya está derivado. Vamos a sacarlo un poquito más. Ahí la multiplicación. El primero ya está derivado. Por el segundo sin derivar. Acá no tiene tilde. Entonces, el segundo lo copio igual. Por raíz de x. Más. Más. El primero sin derivar. X a la quinta. Por. Y ahora sí derivo el segundo. G lo derivo. Derivo la raíz cuadrada. Si usted lo busca en la tabla es 1 sobre 2 raíz de x. La derivada. ¿Sí? Ya derivé la multiplicación esta, sigo. Ya la multiplicación está derivada. Más, pongo el más, y ahora derivo esta potencia. Habíamos dicho que acá hay dos propiedades. Tenemos
la constante por la función, que la constante queda igual y la función queda derivada, ¿sí? Y tenemos la potencia, ¿sí? Entonces, en la potencia dijimos que el 3 pasa adelante, o sea, esto va a quedar así. El 2 queda igual, 2 porque es una constante, y la función derivada me va a quedar 3, el 3 pasa adelante de la x, y la x me va a quedar a la 2. ¿Sí? Acá 2 por 3, 6. Directamente puedo poner 6, directamente puedo hacer 2 por 3, 6, poner 6 directamente ahí. 6x cuadrado. Listo, esta es la derivada de esa función. Si se derivó. ¿Sí? Ustedes estaban derivando usando la eh, definición de la derivada, ¿sí? Que era con el límite, todo. Supongamos tenían así ustedes. Tenían una función así que era x cubo menos 5x cuadrado más 3. Y derivamos por la definición, o sea, hacían límite, x más h acá, x más h acá, desarrollaban los paréntesis, simplificaban y a lo último le queda la derivada. Ahora vamos a derivar esto directamente. ¿Sí? Esto directamente derivado es el 3, este pasa delante de la x, esto se le resta 1, este 2 también va a pasar acá adelante, me va a quedar 2 por 5, 10, x, porque si le resto 1 me queda x a la 1, y el 3, más 3 dice. Entonces la derivada de 3 es 0. Entonces ahí termina. Esta es la derivada de la función. ¿Sí? Lo pueden verificar haciendo la derivada anterior si quieren, si tienen ganas, pero yo les aseguro que así, no hace falta que lo hagan. Bueno, esto es la continuación del tema de derivadas que estamos viendo. Junto con esto les voy a mandar un trabajo para que hagan. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo más, donde 4 sería el cuarto ejemplo, donde puede haber una combinación. Supongamos que tenemos e a la x por seno de x y una división, ¿sí? Seno de x y acá una división. Tenemos una multiplicación y una división. Este es uno de los más complicados. Acá vamos a poner x al cubo, ¿sí? Entonces acá hay que tener cuidado porque vamos a hacer acá. Voy a copiar la fórmula acá al costado. Al costado voy a copiar la fórmula de la multiplicación, que cuando hay la derivada de f por g, si tengo que derivar una multiplicación es f derivado, g sin derivar, más f sin derivar y g derivado. Esa es la multiplicación, por acá hay una multiplicación acá arriba. Y cuando tengo una división, f dividido g, tengo que derivar esto, la d esta de derivada, es parecido, habíamos dicho, f g sin derivar, menos f por g derivado, sobre g al cuadrado. Entonces tengo que usar estas dos, porque acá hay una división y acá hay una multiplicación arriba. Entonces vamos a ver si sale. Tengo que ver cuál es la operación que más abarca. La operación que más abarca acá es la división. Entonces me tengo que guiar con la división. En la división, ¿qué dice? Que tengo que derivar primero lo que está acá arriba. Y lo que está acá arriba es una multiplicación. Entonces tengo que derivar primero esta multiplicación que está acá. ¿Sí? Entonces vamos a derivar esa multiplicación, porque acá dice f derivado. ¿Cómo derivo la multiplicación? Con esto que está acá. F, el primero derivado, el segundo sin derivar, ¿no? Esto es derivado, que es lo mismo. Lo pueden buscar en la tabla ustedes. Este sin derivar, seno de x, más f sin derivar, esto queda igual, y este derivado, ¿no? Porque dice g derivado, que es seno de x, coseno de x derivado, coseno de x. Hasta ahí voy a poner un corchete, porque hasta ahí lo que hice fue hacer f derivado, esto que está acá. Esto es f derivado, porque me estoy guiando con la división. Derivé lo de arriba recién. Derivé esto de acá arriba, f. Dice por g, lo de abajo sin derivar. Entonces, por lo de abajo sin derivar es x cubo, ¿sí? Sigo, menos, ahora dice f sin derivar, lo de arriba como está, e a la x por seno de x, ¿sí? Por lo de abajo derivado, pero acá, a ver, bueno, este g lo voy a borrar, voy a escribir más chiquito, g al cuadrado,
Así puedo escribir acá. Entonces dijimos, de vuelta, f derivado, lo de arriba derivado, lo derivé con la multiplicación, porque es un por ahí. Este derivado, este sin derivar, más este sin derivar y este derivado. Por g dice, lo de abajo sin derivar. Lo de abajo lo escribí sin derivar. Menos, lo de arriba como está, e a la x por seno de x, lo escribí igual. Por ahora, g derivado, lo de abajo derivado, 3x cuadrado. Todo dividido, g al cuadrado, o sea, esto al cubo al cuadrado. Si quieren pueden ahí multiplicar las potencias, pero no hace falta. Bueno, así es como van a derivar ahora, aplicando las propiedades y usando la tablita de derivadas, ¿sí? Bueno, les voy a dejar una actividad para que hagan y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, me preguntan ahí en Classroom y yo les estaré respondiendo. Bueno chicos, hasta la próxima. Nos vemos.